Imagina por un momento que todo lo que crees imposible en tu vida no lo es por falta de talento, ni de fuerza, ni de inteligencia, sino porque tu propio cerebro te ha convencido de que no puedes. Ahora piensa en esto. Hoy, mientras estás viendo este video, tu mente sigue creando nuevas conexiones, modificando viejas creencias y reorganizando tu forma de pensar. Incluso sin que te des cuenta, tu cerebro no está terminado. Nunca lo estuvo. Y eso significa que tu futuro tampoco lo está. Hay personas que rompen récords, que superan miedos, que cambian hábitos imposibles, que transforman por completo su manera de vivir. No porque sean especiales, sino porque aprendieron a reprogramar la máquina más poderosa del universo, la mente humana. Y si te quedas conmigo, vas a descubrir cómo funciona ese proceso, cómo la neurociencia, la psicología y tu subconsciente pueden unirse para llevarte a un nivel que hoy mismo quizá ni imaginas. Porque lo verdaderamente imposible empieza a desmoronarse cuando conoces el poder real de tu propio cerebro. El cerebro no está terminado. La neuroplasticidad desmiente todo. Si pudiéramos ver dentro de tu cerebro ahora mismo, no veríamos algo rígido, fijo o terminado. Veríamos un universo en constante movimiento. Miles de neuronas encendiéndose como pequeñas estrellas. Conexiones que se fortalecen, otras que se debilitan, atajos que se crean y caminos viejos que desaparecen. Un cosmos vivo, flexible, moldeable. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que el cerebro era como una escultura, que al llegar a la adultez simplemente se endurecía, como una pieza terminada. Pero hoy sabemos que eso no es cierto. El cerebro no es mármol, es arcilla. A este proceso se le llama neuroplasticidad y significa algo tan poderoso que puede cambiar tu vida por completo. Tu cerebro cambia según lo que piensas, lo que haces, lo que repites y lo que crees posible. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro literalmente se reconfigura. Cada pensamiento consciente que eliges, cada hábito que repites, modifica físicamente tu estructura neuronal. No es metáfora, es biología. Dato sorprendente, los neurocientíficos descubrieron que el cerebro puede crear nuevas conexiones incluso a los 80 años. Sí, incluso en la vejez, el cerebro sigue aprendiendo, adaptándose, reconstruyéndose. Eso significa una cosa: nunca estás terminado, nunca es tarde, nunca estás atrapado en lo mismo. Pero aquí viene lo más interesante. Tu cerebro crece en la dirección donde más lo usas. Igual que un músculo, las redes neuronales se fortalecen o se debilitan según la frecuencia con la que las utilizas. Si te preocupas todos los días, te vuelves mejor preocupándote. Si te visualizas fracasando, tu cerebro aprende a anticipar el fracaso. Si repites "no puedo", esa frase se convierte en una autopista neuronal, pero también funciona al revés. Si practicas una habilidad, tu cerebro la automatiza. Si trabajas en tu autoestima, nuevas redes se consolidan. Si entrenas tu enfoque, las distracciones pierden fuerza. Neuroplasticidad es literalmente esto. Tu mente se vuelve experta en aquello que le enseñas a repetirse, y lo más sorprendente: cambiar una creencia cambia el cerebro. Una creencia no es solo una idea filosófica, es un patrón neuronal profundamente arraigado. Cuando cambias una creencia, estás cambiando tu biología mental. Los científicos demostraron que cuando una persona adopta una creencia fortalecedora, el cerebro empieza a encender nuevas redes relacionadas con memoria, motivación, enfoque, resolución de problemas. Por eso, tu cerebro no responde a la realidad, responde a lo que cree que es la realidad. No actúas según lo que puedes, sino según lo que crees que puedes. Y aquí aparece el descubrimiento más transformador. El cerebro no distingue entre realidad e imaginación. Para tu mente, imaginar un acto activa casi las mismas zonas que hacerlo. En un estudio famoso, 2 grupos practicaron tocar el piano. Grupo A practicó físicamente 2 horas al día. Grupo B solo lo imaginó sin mover los dedos. Resultado:
Ambos grupos desarrollaron las mismas conexiones cerebrales. ¿Te das cuenta del poder que eso implica? Puedes entrenar a tu cerebro para que empiece a creer que lo imposible es posible, incluso antes de lograrlo. Y una vez que tu cerebro lo cree, el cuerpo sigue. La neuroplasticidad es la prueba científica de que puedes reescribir tu historia. No importa si llevas años con los mismos patrones, no importa si te han dicho que así eres, no importa cuánto has fallado. Tu cerebro puede aprender algo completamente nuevo. Puede soltar, puede reconstruirse, puede expandirse. La neuroplasticidad te devuelve el control. Te recuerda esto: no eres lo que te pasó, eres lo que tu cerebro es capaz de convertirse. Y eso apenas es el comienzo. La autosugestión científica, cómo el subconsciente ejecuta lo que cree posible. Si el bloque 1 nos mostró que el cerebro es maleable, este bloque revela quién es realmente el escultor: el subconsciente. La mayoría de las personas cree que toma decisiones conscientes, racionales, completamente deliberadas. Pero la ciencia ha demostrado que la parte de nuestra mente que más influye en nuestra vida no es la consciente, sino la subconsciente. La mente consciente es pequeña, limitada, lenta. El subconsciente, en cambio, es un procesador masivo que funciona las 24 horas, incluso cuando duermes, y que toma decisiones en milisegundos basadas en patrones, asociaciones, memoria emocional y creencias. Y aquí viene la parte clave. El subconsciente no razona, no debate, no cuestiona. Acepta lo que le repites, obedece lo que cree que es verdad, y actúa en coherencia con esa programación. Eso es autosugestión, un proceso mediante el cual tus pensamientos repetidos terminan incrustándose en tu subconsciente y desde ahí comienzan a dirigir tu comportamiento sin que te des cuenta. El subconsciente es un ejecutor silencioso. Imagina por un momento que tu mente consciente es el piloto de un avión y tu subconsciente es todo el sistema automático que mantiene la nave en el aire. El piloto puede tomar decisiones, pero si el piloto se distrae, duerme o deja de enfocarse, el sistema automático toma el control. Y en la vida real, eso es exactamente lo que ocurre. Cuando no estás prestando atención a cómo piensas, cómo reaccionas o qué creencias cargas, el subconsciente sigue ejecutando lo que conoce, lo viejo, lo aprendido, lo repetido, lo que siempre le has dicho que eres. Por eso, una persona que cree profundamente que no tiene suerte, comenzará a ver su vida como una serie de eventos desafortunados, incluso si no lo son. Una persona que cree que no es suficiente, elegirá sin darse cuenta opciones que confirmen esa creencia. Y al contrario, una persona que cree que puede mejorar, que puede aprender, que puede lograr lo que otros no, empieza a ver oportunidades donde antes veía muros. La autosugestión no es magia, es neurociencia aplicada. El subconsciente trabaja con 3 reglas. Cuando entiendes estas 3 reglas, empiezas a comprender cómo tu mente realmente crea tu realidad interna. 1. No distingue entre verdad y repetición. Si repites una idea lo suficiente, el subconsciente la toma como un hecho. No importa si esa idea es positiva o destructiva. Repetir: siempre me va mal, nunca termino nada, no soy disciplinado. La vida es difícil. Establece un programa mental que después buscas confirmar en tu comportamiento diario. Repetir lo contrario también funciona, pero debes hacerlo de una manera que el subconsciente pueda aceptar. No se puede mentir diciendo: tengo una vida perfecta, pero sí puedes entrenarlo hacia pensamientos que abran camino. Puedo mejorar, puedo aprender, puedo manejar esto, puedo avanzar aunque sea poco. La repetición constante es el cincel que moldea el cerebro. 2. Cree todo lo que imaginas vívidamente. Para el subconsciente, una escena imaginada con suficiente emoción es tan real como una experiencia. Los deportistas de élite usan este principio desde hace décadas. Visualizan la carrera, el salto, el movimiento, la victoria, y el cerebro actúa como si ya estuviera ocurriendo. La repetición mental activa las mismas áreas que la repetición física.
Por eso imaginar tu éxito no es un truco de motivación, es entrenamiento cerebral. Si te visualizas fallando, tu cerebro entrena el fallo. Si te visualizas logrando algo, tu cerebro entrena la acción que puede llevarte ahí. 3. Trabaja a través de hábitos, no de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es una herramienta débil y temporal. El subconsciente, en cambio, opera por hábito, patrones automáticos que se disparan sin esfuerzo. Por eso es tan importante lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes, con quién convives, las frases que usas para describirte. Todo eso se convierte en material de construcción para tu subconsciente. La autosugestión sucede siempre, aunque no lo sepas. La pregunta es, ¿la controlas conscientemente o te controla a ti? El puente entre neuroplasticidad y autosugestión. El bloque 1 explicaba que el cerebro cambia físicamente con la experiencia. El bloque 2 explica cómo se decide qué experiencias se repiten dentro de ti. Cuando autosugestionas tu mente, estás enviando señales repetidas que la neuroplasticidad convierte en redes neuronales. Pensamientos, repetición, subconsciente, neuroplasticidad. Eso crea un ciclo que puede limitarte o liberarte. Si repites miedo, tu cerebro aprende a ser temeroso. Si repites calma, aprende a ser resiliente. Si repites posibilidades, aprende a ver caminos. Lo que somos por fuera es un reflejo de lo que está programado por dentro. Tus pensamientos no son neutrales, son instrucciones. Cada pensamiento repetido se convierte en un programa, cada programa en un patrón, y ese patrón termina siendo tu vida. Cuando comprendes que tu cerebro está diseñado para obedecerte, descubres un poder que siempre estuvo ahí: reescribir tu destino mediante la programación adecuada. La autosugestión es el primer paso. La transformación es la consecuencia. El efecto límite. El cerebro se rinde antes que el cuerpo. Hay un fenómeno fascinante que los neurocientíficos han observado en atletas, músicos, estudiantes, creativos y personas comunes. La mayoría de las veces no es el cuerpo el que se rinde, es la mente. A esto se le conoce como el efecto límite, y explica por qué muchas personas abandonan un objetivo justo antes de alcanzarlo, por qué a veces sientes que no puedes más, aunque físicamente sí podrías, y por qué tantos sueños mueren no por falta de capacidad, sino por una predicción equivocada de tu cerebro. Lo sorprendente es que este límite no es real, es psicológico, es una barrera virtual creada para protegerte, no para detenerte. Tu cerebro está programado para priorizar la conservación de energía, para anticipar dolores, riesgos, fracasos, para evitarte esfuerzos que él interpreta como amenaza, aunque en realidad no lo sean. Es un mecanismo evolutivo antiguo, heredado de épocas donde un gasto energético innecesario podía significar la diferencia entre sobrevivir o no. Por eso, cuando comienzas a acercarte a un reto importante, tu cerebro no espera a que el cuerpo falle. Predice el fracaso antes de que ocurra y te envía señales disfrazadas de razonamiento lógico. ¿No puedo? ¿No tiene sentido seguir? Esto no es para mí. Ya lo intenté suficiente, pero en realidad es miedo. Miedo al dolor, a la incomodidad, al ridículo, al cambio, a la pérdida. El límite es un cálculo de riesgo, no una realidad física. Un ejemplo clásico ocurrió en el atletismo. Durante décadas se creía que era imposible correr una milla en menos de 4 minutos. Médicos, entrenadores y expertos afirmaban que el cuerpo humano simplemente no podía soportarlo. Había estudios, teorías, argumentos fisiológicos sólidos, hasta que un día Roger Bannister lo hizo. Y lo más increíble no fue su hazaña, fue lo que pasó después. En menos de 2 meses, otros atletas rompieron el mismo récord, algo que no había ocurrido en miles de años de historia humana. ¿Qué cambió? ¿Una mutación genética colectiva? ¿Una mejora súbita en la nutrición? ¿La tecnología deportiva? No, cambió la mente. Cuando una persona rompió el límite, el resto dejó de creer que existía. La barrera era imaginaria. Estaba en el cerebro,
no en los músculos. Este patrón se repite en todos los campos. Un violinista que cree que cierta pieza es imposible, hasta que ve a alguien tocarla. Un estudiante que siente que nunca podrá aprender un idioma, hasta que un método nuevo le prueba que sí. Un emprendedor que piensa que no es capaz de liderar un proyecto, hasta que un día lo hace sin darse cuenta. En muchas ocasiones, el salto ocurre porque alguien externo rompe el hechizo mental, pero la neurociencia ofrece una explicación más profunda. Cuando percibes algo como imposible, tu cerebro reduce la activación neuronal en las áreas de iniciativa, enfoque y recompensa. Es decir, disminuye tu capacidad antes de que empieces. No por maldad, sino por economía energética. No quiere que te desgastes en algo que considera inútil. Lo irónico es que esta protección crea el mismo problema que intenta evitar. Te frena antes de que descubras tu verdadero potencial. La buena noticia es que este límite no es fijo. Se mueve, se expande, se reprograma. Cuando entrenas a tu mente para tolerar la incomodidad, para sostener la frustración, para ver el progreso aunque sea mínimo, el cerebro empieza a registrar esos avances como evidencia real. Y poco a poco actualiza su predicción. Quizás sí puedo. Esto es difícil, pero no mortal. No es peligroso intentar un poco más. Cada pequeña victoria reescribe la barrera. Cada minuto adicional, cada repetición extra, cada intento imperfecto, le demuestra a tu mente que el esfuerzo no te destruye, te transforma. A nivel biológico, esto significa que el cerebro libera más dopamina cuando percibe avance, no cuando alcanzas la meta. La dopamina no es la hormona del placer, como muchos creen. Es la señal que impulsa el movimiento hacia adelante. Es el combustible de la motivación. Y cuando aprendes a celebrar el progreso más que el resultado, tu cerebro empieza a empujarte, no a detenerte. Por eso hay personas que parecen incansables, no porque no se cansen, sino porque su cerebro ha aprendido que seguir avanzando es seguro, útil y recompensante. El verdadero límite no está en los músculos, en la edad ni en el talento. Está en la historia que tu cerebro se cuenta justo antes de que alcances el próximo nivel. Y si cambias esa historia, todo tu potencial cambia con ella. Entrar en el estado mental correcto, concentración, visualización y flujo. La mayoría de las personas cree que mejorar su vida depende únicamente de esforzarse más, trabajar más horas, estudiar más tiempo, repetir más veces, intentar más fuerte. Pero la ciencia ha demostrado que no es la cantidad de esfuerzo lo que cambia el cerebro, sino el estado mental desde el que realizas ese esfuerzo. Tu cerebro no aprende igual cuando estás tenso que cuando estás relajado. No crea las mismas conexiones cuando tienes miedo que cuando sientes curiosidad, y no funciona igual cuando estás distraído que cuando estás profundamente concentrado. Entrar en el estado mental correcto es como ajustar la frecuencia de una antena. Si estás en la frecuencia equivocada, por más que te esfuerces, no recibirás la señal adecuada. Este bloque explica cómo funciona ese estado ideal y cómo acceder a él, usando principios reales de neurociencia, visualización y psicología del rendimiento. El cerebro actúa como si fuera real. Una de las mayores revelaciones de la ciencia moderna es esta. El cerebro no distingue completamente entre algo que experimentas y algo que imaginas con suficiente intensidad. Si imaginas una escena con detalle, tu sistema nervioso se activa como si realmente estuviera ocurriendo. El cuerpo libera neurotransmisores, hormonas, señales eléctricas y respuestas musculares que corresponden a esa experiencia imaginada. Esto significa que visualizar no es imaginar por imaginar. Es un entrenamiento neurológico. Cuando te visualizas resolviendo un problema, dando un paso difícil, ejecutando una habilidad o enfrentando un reto, tu cerebro practica el patrón antes de vivirlo. Literalmente, estás ensayando el futuro. Por eso los atletas olímpicos, los músicos profesionales y los cirujanos de alto nivel practican en su mente tanto como en la realidad. No porque sea positivo, sino porque es eficaz.
El cerebro se familiariza con la acción y la toma como conocida. Lo desconocido genera resistencia. Lo familiar genera ejecución automática. La visualización convierte lo desconocido en familiar. La concentración como puerta de entrada al cambio. Hay un detalle clave que muchas personas pasan por alto. La neuroplasticidad, el proceso mediante el cual tu cerebro cambia, no ocurre cuando estás disperso, ocurre cuando estás concentrado. El enfoque libera neuromoduladores como la acetilcolina y la dopamina que le dicen al cerebro, esto es importante. Conecta esto. Recuérdalo. Repite este patrón. Sin concentración, la repetición es ruido. Con concentración, la repetición es un cincel que esculpe tu mente. Esto explica por qué hay personas que estudian durante horas sin aprender nada, mientras que otras avanzan en minutos. No es la cantidad de tiempo, es la calidad del estado mental. La mente enfocada es como un láser que atraviesa lo que antes parecía imposible. El estado de flujo, la frontera donde el imposible se vuelve accesible. El flujo es un estado mental especial descrito por primera vez por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Es un momento en el que el tiempo parece desaparecer, la acción se vuelve natural, la mente deja de dudar, la conciencia se mueve con claridad y precisión. En el flujo no estás pensando en lo que haces, simplemente lo haces. Es el punto exacto donde la habilidad y el desafío se encuentran. Desde el punto de vista neurológico, el flujo ocurre cuando uno disminuye la actividad del lóbulo prefrontal, la parte del cerebro que genera duda y autocuestionamiento. 2. Aumentan los niveles de dopamina y norepinefrina, lo que mejora la precisión, la creatividad y la velocidad de procesamiento. 3. El sistema nervioso entra en un ritmo óptimo de energía, como una máquina perfectamente ajustada. Cuando entras en flujo, lo que antes parecía difícil se vuelve fluido. Lo que antes parecía imposible ahora es alcanzable. El flujo no es suerte, es un estado entrenable. Y cada vez que logras entrar en él, las rutas neuronales se profundizan, haciéndolo cada vez más accesible. ¿Cómo acceder a estos estados mentales? No necesitas ser atleta profesional ni experto en meditación para entrar en estos estados. Tu cerebro ya está diseñado para alcanzarlos. Lo que necesitas es crear las condiciones adecuadas. Aquí están las más importantes. 1. Elimina el ruido externo y el ruido interno. El cerebro protege tu energía. Cuando estás ansioso, saturado o distraído, entra en un modo defensivo que evita la creación de nuevas conexiones. Entrar en un estado mental elevado comienza con limpiar la interferencia, apagar notificaciones, evitar multitareas, preparar el espacio, regular la respiración. 2. Usa la visualización funcional, no fantasiosa. La visualización científica no consiste en imaginar resultados grandiosos sin esfuerzo. Consiste en visualizar la acción, no el premio. Visualiza cómo te mueves, cómo decides, cómo respondes. Tu cerebro aprende mejor los procesos que los sueños. 3. Eleva la emoción adecuada. La emoción es un amplificador. La neuroplasticidad se fortalece cuando hay emoción involucrada, especialmente emociones como curiosidad, determinación, entusiasmo, inspiración. Estas emociones envían el mensaje biológico de «esto es importante, guarda esto». 4. Define un objetivo claro. El cerebro odia la ambigüedad. Necesita un punto de enfoque específico para entrar en flujo. Si sabes qué quieres lograr exactamente, la mente se organiza alrededor de ese objetivo. 5. Acepta la incomodidad inicial. Antes de entrar en flujo, siempre hay un minuto incómodo, la resistencia del cerebro a empezar. Pero si permaneces unos momentos en la tarea, el sistema se reorganiza y el flujo puede activarse. La incomodidad es la puerta. La persistencia es la llave. Aquí está la conclusión definitiva del bloque. Tu cerebro no cambia cuando haces mucho. Cambia cuando haces en el estado mental correcto. La visualización entrena antes de actuar. La concentración dirige la energía del cerebro. El flujo elimina las barreras internas.
Usados correctamente, estos estados no solo potencian tu rendimiento, sino que reprograman tu mente para operar a un nivel superior. No es cuestión de fuerza, es cuestión de frecuencia mental. Cuando controlas el estado en el que funciona tu cerebro, controlas los resultados que eres capaz de crear. ¿Cómo reprogramarte? Pasos basados en neurociencia para instalar nuevos patrones en tu mente. Reprogramar la mente no es un concepto metafórico, no es una frase motivacional. Es un proceso real que ocurre todos los días en tu cerebro, independientemente de que lo hagas conscientemente o no. Tu mente ya se está reprogramando constantemente. La pregunta es, ¿la estás reprogramando a tu favor o en tu contra? La neurociencia ha demostrado que tus creencias, tus hábitos, tus reacciones y tus límites internos no son estructuras fijas, son circuitos. Y como todo circuito, pueden modificarse, reforzarse o debilitarse. En este bloque aprenderás los pasos que realmente producen cambios duraderos en el cerebro, para que puedas construir nuevas capacidades en lugar de repetir las mismas limitaciones de siempre. Repetición más emoción, igual conexión neuronal. Este es el principio base de toda reprogramación. El cerebro cambia cuando repites un pensamiento o una acción con el suficiente nivel de emoción. La repetición por sí sola es débil. La emoción por sí sola es pasajera. La combinación de ambas es lo que crea nuevas rutas neuronales. Cuando repites una acción con intensidad emocional, tu cerebro activa dopamina, adrenalina o acetilcolina, neuromoduladores que funcionan como marcadores. Esto es importante. Refuérzalo. Hazlo más fácil la próxima vez. Así se forman tus hábitos, tus reacciones automáticas, tu identidad interna y tus límites. Primer paso: identificar el patrón que quieres reprogramar. No puedes cambiar lo que no puedes ver. La mente subconsciente opera como un sistema automático. Actúa sin pedir permiso, basándose en memorias, miedos, asociaciones y experiencias pasadas. Antes de reprogramar, necesitas identificar qué circuito estás utilizando sin darte cuenta. ¿Es un pensamiento repetitivo? ¿Una reacción emocional automática? ¿Un hábito que haces incluso sin querer? ¿Una creencia que te frena cada vez que intentas avanzar? Este paso no es intelectual, es observacional. Reprogramar empieza cuando detectas la secuencia exacta que tu cerebro ejecuta sin tu participación consciente. Segundo paso: interrumpir el circuito. El cerebro funciona con eficiencia. Si puede usar un patrón viejo, lo hará. Por eso necesitas romper ese patrón, interrumpir su ejecución. No se trata de luchar contra él, sino de impedir que se ejecute en piloto automático. Algunas técnicas respaldadas científicamente: suspender la acción durante 10 segundos, detener la respiración un instante para reiniciar el sistema, decir en voz baja, alto, o esto no me sirve, mover el cuerpo o cambiar la postura para interrumpir la señal corporal. Cada interrupción reduce la fuerza del circuito viejo. Tercer paso: instalar un nuevo patrón. Aquí es donde la mayoría falla. Creen que basta con dejar un hábito viejo para que aparezca uno nuevo. El cerebro no funciona así. Si eliminas un circuito sin reemplazarlo, el cerebro regresará al antiguo. Por eso necesitas diseñar un nuevo patrón que cumpla la misma función, pero que sea más útil. Un pensamiento alterno, una respuesta distinta, un hábito mejor, una creencia más realista y expansiva. El nuevo patrón debe estar claro, definido y practicado antes de que el viejo desaparezca. Cuarto paso: asociar emoción al nuevo patrón. Esto es fundamental. Las emociones son la clave de la neuroplasticidad. La mayoría intenta cambiar desde la neutralidad, pero el cerebro aprende mucho mejor cuando siente algo intenso: motivación, calma profunda, enfoque, entusiasmo, satisfacción o incluso un ligero reto. Por eso visualizar con emoción funciona. Por eso los micrologros diarios importan. Por eso celebrar pequeñas victorias acelera el cambio. No es inmadurez, es biología.
Quinto paso: repetición estratégica, no mecánica. Muchos repiten afirmaciones o acciones de forma automática esperando un cambio. Pero el cerebro no cambia por repetir mucho, cambia por repetir con calidad. La repetición debe hacerse en momentos donde el cerebro está más plástico, como justo después de despertar, justo antes de dormir, después de hacer ejercicio, después de una experiencia emocional intensa, mientras estás profundamente enfocado. En estos momentos, el cerebro está más abierto a grabar nuevas rutas. Sexto paso: convertir el acto en identidad. La verdadera reprogramación no ocurre cuando cambias una acción, sino cuando cambias la identidad que sostiene esa acción. Tu cerebro trabaja para mantener tu identidad coherente. Si te repites que eres alguien inseguro, distraído o incapaz, tu cerebro coordinará pensamientos y emociones para mantener esa identidad. Pero cuando empiezas a verte como una persona capaz, disciplinada, creativa o determinada, tu cerebro reorganiza los circuitos para sostener esa nueva identidad. No importa cuán pequeño sea el cambio que empieces a practicar. Cuando actúas como la persona que quieres ser, aunque sea un poco, tu cerebro registra esa identidad como posible. Séptimo paso: el cierre biológico del ciclo. Todo cambio requiere un cierre, una señal al cerebro de que el proceso fue exitoso. Esta señal se conoce como recompensa neurológica. No es una recompensa externa, no es un premio, es una sensación interna de satisfacción, calma o logro. Cuando sientes esa recompensa, la dopamina marca el circuito como completo y refuerza el aprendizaje. Sin esta señal, el cerebro no sabe qué debe fortalecer. Aquí está la verdad que debes recordar. Reprogramarte no es un acto de fe. Es un proceso de ingeniería mental. No depende de fuerzas invisibles ni de motivación superficial. Depende de observar tus patrones, interrumpirlos, reemplazarlos y repetirlos en el estado mental correcto, hasta que se convierten en parte de tu identidad. Tu mente no se transforma con un salto, se transforma con repetición consciente, con emoción dirigida, con práctica neurobiológica. Una nueva versión de ti no nace de la nada. Se construye sin ruido, sin prisa, sin magia. Se construye en silencio, circuito por circuito. Y cada pensamiento que eliges hoy, cada hábito que aceptas o eliminas, cada emoción que cultivas, está moldeando el cerebro que tendrás mañana. Cambiar no es difícil. Cambiar es inevitable. Cuando entiendes cómo funciona tu propia mente. Quizá durante años has pensado que estabas definido por tus hábitos, por tus miedos, por tus errores, por tu pasado. Como si tu mente fuera un bloque rígido, un sistema cerrado que solo podías intentar controlar. Pero ahora sabes que no es así. Tu cerebro cambia, tu mente se adapta, tu identidad evoluciona. Y cada pensamiento que tienes hoy puede abrir una posibilidad que ayer ni siquiera podías imaginar. Los límites que has sentido no eran muros, eran configuraciones temporales, circuitos incompletos, interpretaciones heredadas de experiencias que ya no te representan. No eras tú, era tu versión anterior. Toda tu vida, tu cerebro ha aprendido, desaprendido y reconfigurado rutas sin que tú lo notes. Pero cuando tomas ese proceso en tus manos, cuando lo vuelves consciente, cuando despiertas dentro de tu propia mente, entonces aparece algo extraordinario, la libertad de convertirte en quien realmente puedes ser. Porque la mente no se rompe, la mente se moldea, la mente se expande, la mente crece cuando tú creces. Y cada vez que eliges un pensamiento distinto, una emoción nueva, un hábito más alineado contigo, estás enviando una señal clara a tu cerebro. Voy en esta dirección, construye el camino. No estás luchando contra tu mente, estás enseñándole quién eres ahora. Estás reprogramando los límites que alguna vez aceptaste como verdad. Estás abriendo paso a una versión tuya más consciente, más ligera, más poderosa. Y lo más importante, todo lo que deseas aprender, superar o transformar no depende de suerte ni de talento.
depende de tu disposición a moldear tu propio cerebro, día tras día, pensamiento tras pensamiento. Si entendiste esto, ya diste el primer paso, porque la verdadera reprogramación no empieza cuando cambias tu vida, empieza cuando cambias tu percepción de lo que crees posible. Y ahí, en ese instante, todo lo imposible comienza a ceder. Si este video te ayudó a ver tu mente de una forma más profunda, si te mostró un camino diferente o despertó en ti una idea nueva, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal para seguir explorando estos temas. Aquí encontrarás contenido que une ciencia, mente y conciencia para ayudarte a transformarte desde adentro. Y si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, comparte este video con esa persona. Quizás sea el impulso que necesita para comenzar su propio proceso de cambio. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, por pensar, por cuestionar y por expandirte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos despertando el poder de la mente.